Corporación Universitaria Minuto de Dios. Trabajo de auditoría presentado por Diana Quiroga, Liliana Mojica, Paola Perilla, Sandra Salcedo y Yolima Bravo. Descripción detallada de los determinantes en la evaluación de resultados. La NIA 700 define las responsabilidades que tiene el auditor para formar una opinión acerca de los estados financieros y menciona cómo debe ser la presentación y contenido del informe de auditoría que incluye dicha opinión y que se emite como resultado de la auditoría de estados financieros de una entidad. La fase final de la auditoría es la evaluación de resultados. El objetivo de una auditoría es tener resultados que permiten revisar y acumular evidencias, evaluar el supuesto de empresa en marcha, hacer comparaciones, medir evoluciones, construir indicadores para valorar el desempeño de la administración en el cumplimiento de los objetivos y metas y emitir el informe de auditoría y discusión del informe del comité de auditoría. En esta fase se realiza la evaluación de suficiencia de las investigaciones, hallazgos y pruebas realizadas. Se identifica la problemática a reportar, análisis de causas y alternativas de solución, conclusiones de auditoría y desarrollo de acciones correctivas y oportunidades de mejora. En relación con la opinión emitida por el auditor, la NIA 700 indica que la opinión puede ser no modificada, modificada, con salvedades, desfavorable o denegada. La evaluación debe considerar las políticas contables seleccionadas aplicadas con consistentes en el marco de referencia y de información financiera y son apropiadas en circunstancias. Las estimaciones contables hechas por la Administración son razonables en las circunstancias. La información presentada en los estados financieros, incluyendo las políticas contables, es relevante, confiable, comparable y entendible. Los estados financieros proporcionan suficientes revelaciones para facilitar a los usuarios entender el efecto de las transacciones y eventos de importancia relativa de la información transmitida de los estados financieros. Componentes del dictamen de auditoría. Entre ellos encontramos el título. El informe de auditoría llevará un título que indique claramente de qué se trata el informe. En este título es importante especificar la palabra independiente para señalar que la auditoría fue hecha por contadores que no son parte de la nómina de la empresa y que han sido contratados especialmente para esta evaluación. Destinatario. El informe de auditoría irá dirigido a quien corresponda. Opinión del auditor. En este segmento del informe se expresa la consideración que hacen los auditores sobre la situación financiera de la empresa en base al trabajo de campo realizado, así como también se explican y justifican los métodos y procedimientos aplicados. En este se identificarán los estados financieros que han sido auditados, se remitirán a las notas explicativas, así como el resumen de las políticas contables, y se especificará la fecha o periodo que cubre cada uno de los estados financieros. Tipos de opinión. En esta parte, el auditor puede dar una opinión de tipo favorable o limpia cuando el auditor concluye que los estados financieros dan un punto de vista verdadero y razonable de acuerdo con el marco conceptual. Opinión con salvedad. Cuando el auditor concluye que no puede expresar una opinión limpia habiendo obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuado, concluye que las incorrecciones individualmente o de forma agregada son materiales pero no generalizadas para los estados financieros. Opinión desfavorable. Cuando habiendo obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada, concluya que las incorrecciones individualmente o de forma agregada son materiales y generalizadas en los estados financieros. Opinión denegada o de abstención. Cuando no puede tener evidencia de auditoría suficiente y adecuada en la que basar su opinión y concluya que los posibles efectos sobre los estados financieros de las incorrecciones no detectadas, si las hubiera, podrían ser material y generalizados. Fundamento de la opinión. En esta parte se indica que la auditoría se llevó a cabo de conformidad con las normas internacionales de la auditoría y que el auditor considera que la evidencia de auditoría que ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para la opinión del auditor. Disposiciones finales del dictamen. En él deben incluirse el nombre del auditor, en el que deberá identificarse como el autor de la auditoría, detallando su nombre al final del informe. Si éste trabaja para una compañía en particular, deberá incluir su nombre o el nombre del contador público para el cual trabaja. Firma del auditor. El auditor será responsable por los resultados de su auditoría hasta la fecha detallada en el título del informe. Dirección y fecha del informe. En el informe deberá indicar el domicilio profesional del auditor de estados financieros, así como su número de registro profesional que lo acredite. Procesos de comunicación con el Comité de Auditoría según NIA 260. La responsabilidad del auditor de mantener una comunicación con los encargados del gobierno corporativo de la entidad
y presenta un marco de referencia para el alcance de la comunicación, identificando algunos asuntos específicos que el auditor debe comunicar. Formas de comunicación. La comunicación entre el auditor y los representantes de la entidad es indispensable durante el proceso de la auditoría, debido a que permite que las dos partes obtengan un entendimiento de los asuntos relacionados con la auditoría y se establezca una relación constructivista que permite desarrollar la auditoría apropiadamente, sin afectar la independencia y objetividad del auditor. Momento de realización de las comunicaciones. El auditor informará a los responsables del gobierno de la entidad oportunamente. En el curso normal de la auditoría, muchos asuntos se pueden discutir con la dirección, incluidos aquellos que en la aplicación de esta NIA deben comunicarse a los responsables del gobierno de la entidad. Adecuación del proceso de comunicación. El auditor evaluará si la comunicación recíproca entre él y los responsables del gobierno de la entidad ha sido adecuada para el propósito de la auditoría. Si no lo ha sido, el auditor evaluará el efecto que, en su caso, este hecho haya tenido en la valoración de los riesgos de incorrección material y en su capacidad de obtención de evidencia de auditoría suficiente y adecuada, y adoptará las medidas adecuadas. Pasos que debe seguir el auditor para la emisión del informe. Título. El informe de auditoría llevará un título que indique con claridad que se trata del informe de un auditor independiente. Destinatario. El informe de auditoría irá dirigido al destinatario correspondiente según lo requerido por las circunstancias del encargo. Apartado introductorio. Identificará a la entidad cuyos estados financieros han sido auditados. Manifestará que los estados financieros han sido auditados. Identificará el título de cada estado incluido en los estados financieros. Remitirá al resumen de las políticas contables significativas y a otra información explicativa, y especificará la fecha o periodo que cubre cada uno de los estados financieros incluidos. Responsabilidad de la dirección en relación con los estados financieros. El informe de auditoría describirá la responsabilidad de la dirección en relación con la preparación de los estados financieros. La descripción incluirá una explicación de que dirección es responsable de la preparación de los estados financieros de conformidad con el marco de información financiera aplicable, así como del control interno que considere necesario para permitir la preparación de estos estados financieros libres de incorrecciones materiales debida a fraude o error. Opinión del auditor. Para expresar una opinión no modificada o favorable sobre unos estados financieros preparados de conformidad con un marco de imagen fiel y siempre que las disposiciones legales o reglamentarias no establezcan otra cosa, se utilizará una de las frases indicadas a continuación, que se consideran equivalentes. Los estados financieros expresan la imagen fiel de la situación de la empresa de conformidad con el marco de información financiera aplicable, o los estados financieros presentan fielmente en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Otras responsabilidades de información. Si en el informe de auditoría sobre los estados financieros el auditor cumple con otras responsabilidades de información, además de la establecida por la NIA, de informar sobre los estados financieros, esas responsabilidades de información se tratarán en una sesión separada del informe de auditoría, que llevará por subtítulo Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios, o cualquier otro que sea acorde con el contenido de la sección. Firma del auditor. El informe de auditoría deberá estar firmado por el auditor correspondiente. Fecha del informe de auditoría. La fecha de informe de auditoría no será anterior a la fecha en la que el auditor haya obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada en la que basar su opinión sobre los estados financieros, incluida la evidencia de que todos los estados que componen los estados financieros, incluidas las notas explicativas, han sido preparados y las personas con autoridad reconocida han manifestado que asumen la responsabilidad de dichos estados financieros. Y por último, dirección del auditor. El informe de auditoría indicará el lugar de la jurisdicción en que el auditor ejerce. Ahora veamos las implicaciones en el proceso de auditoría. Son aquellas implicaciones que resultan en el proceso cuando se presenta información relevante de cómo se realizó el proceso de auditoría, quiénes participaron, qué auditores, en qué lugar se realizó,
la fecha de ejecución, qué procesos fueron contemplados, aspectos a resaltar, aspectos a mejorar. También están las no conformidades, siendo estos los que a través de evidencia se sustentan como incumplimientos partiendo de los criterios que fueron establecidos, como lo puede ser requisitos para el desarrollo de un nuevo proceso. Alcance en el proceso de auditoría. El alcance de la auditoría interna abarca el examen y la evaluación de la adecuación y efectividad del sistema de control interno de las empresas y del eficaz cumplimiento de las responsabilidades asignadas por las mismas. En el alcance del proceso de auditoría también permite revisar y evaluar la validez, suficiente calidad y aplicación de los controles contables, financieros y operativos de una empresa, promoviendo un control efectivo a un coste rentable. También trata de cerciorarse de que los activos estén debidamente registrados y suficientemente protegidos de pérdidas de todo tipo. También trata de asegurarse de que la información utilizada sea útil para dirección, evaluar la calidad y eficacia de la ejecución de las responsabilidades asignadas. Adicional, asesora sobre mejoras operativas dentro de la organización y, entre otras, ayuda a entornos potenciales debidamente valorados en cuanto al impacto que puedan producir en los resultados financieros.